gracias por su asistencia y bueno, pues vamos a comenzar. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy con ustedes para compartir una experiencia que comenzó hace más de 30 años en un aula de clases de una escuela primaria y que luego se transformó en investigación en matemáticas, educación, cómputo educativo, desarrollo de tecnología e innovación. El propósito de la plática que voy a dar el día de hoy es que no importa dónde empezamos, dónde empieza nuestro trayecto. Lo importante es cómo aprendemos, cómo se transforma la experiencia y cómo la tecnología, aunado al conocimiento que vamos adquiriendo, en mi caso, con relación a la docencia, desde educación primaria hasta educación posgrado, me ha permitido incidir en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en particular en el área de matemáticas. Y así esta plática la he dividido en 8 etapas. En cada una de ellas voy a hacer énfasis en cómo la herramienta tecnológica me ha ayudado para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Empezamos con la etapa 1, mis inicios en la escuela primaria, en donde catalogué a la tecnología con el adjetivo de que fue un descubrimiento. Me ayudó a descubrir cómo apoyar a los niños en edades tempranas. En aquellos años, en las aulas contábamos con tecnología muy escasa. Pizarrón, GIS, algún retroproyector con acetatos, alguna también equipo de cómputo, pero en ese entonces lo usábamos más para aspectos administrativos que estaban en la dirección. Y una herramienta muy poderosa fue el ábaco. Con el ábaco pude desarrollar en el niño la concepción del número, el conteo, la agrupación de unidades, decenas, centenas, para posteriormente trabajar las operaciones aritméticas. Pero resulta que antes de trabajar la matemática como tal en la escuela primaria, es necesario desarrollar otras operaciones básicas que respecto a esto tenemos a Jean Piaget, biólogo y psicólogo educativo, quien estudió cómo evoluciona el pensamiento del ser humano, desde que es pequeño hasta ser adulto. Y divide esa evolución en etapas, de tal manera que aquí presento 3 de ellas, que son las que corresponden a esos años que yo estuve trabajando primero. La primera etapa, llamada preoperacional, es aproximadamente entre los 2 y 7 años, y es cuando el niño desarrolla el lenguaje, el pensamiento simbólico, la imaginación, la creatividad, para luego pasar a la etapa de las operaciones concretas. Es ahí donde el niño desarrolla el pensamiento lógico, pero necesita emplear material concreto. Y ahí están estas operaciones básicas que les comentaba, que van antes de trabajar la matemática, como es la operación de clasificación, de conservación, de reversibilidad, de transitividad, porque si no hay un desarrollo óptimo en la niñez de estas operaciones, posteriormente cuando llegamos a las operaciones formales, que se empieza a desarrollar el pensamiento abstracto, que va entre los 11 años en adelante, si no hay un desarrollo óptimo, les comentaba, va a haber fuertes tropiezos más adelante. Y quiero platicarles un poquito más sobre estas operaciones básicas. Una de ellas es la decentración, que es la capacidad que tiene el niño para poder abordar 2 situaciones o 2 aspectos, o en este caso de matemáticas, 2 dimensiones de una figura de manera simultánea, como la ilustración que presenta. Otra de las operaciones básicas es la clasificación, que es la capacidad que tiene el niño para poder organizar elementos con base en categorías, con base en atributos, y es aquí donde aparecen relaciones del tipo hay más flores que rosas, por ejemplo. Es cuando el niño entiende que un elemento, de acuerdo al atributo que se considere, va a pertenecer a una categoría distinta. Después viene una operación fundamental, que es la conservación,
que esto le permite al niño entender que la cantidad se conserva, no importando la forma que tome. Un ejemplo clásico que presentaba Piaget, son muchos experimentos y luego se tradujeron a la parte educativa, es presentándole recipientes al niño y colocando líquido en ellos. Entonces él puede vaciar el líquido de un recipiente a otro, y si no ha desarrollado esta operación básica y le preguntamos dónde hay más líquido, el niño dirá que en el que está más alto, porque está fijándose sobre en una dimensión. Pero el niño que ya desarrolló la conservación dirá que es la misma cantidad de líquido. Otro ejemplo típico o clásico es si yo le presento, por ejemplo, 7 bolitas de plastilina, pero con una separación, y luego esas mismas las junto y le pregunto dónde hay más bolitas, aquel niño que no ha desarrollado esta operación le va a decir dónde están juntas, pero quien ya desarrolló la operación de conservación, pues donde están separadas. Y esto conduce a la operación de reversibilidad, que es la capacidad que ya tiene para poder deshacer mentalmente alguna operación, y que luego esa la vamos a usar más adelante cuando trabajamos operaciones inversas, como de la adición. La operación inversa es la sustracción. Otra operación básica es la transitividad, que bueno, esa ya ustedes la conocen muy bien, pero siendo niño sí le tenemos que mostrar los objetos, ¿no? Y aquí pues comparan directamente un objeto con otro. Ya después podemos decir que A es mayor que B, y si B es mayor que C, pues A es mayor que C, sin necesidad de hacer la medición directa. ¿Qué encontré cuando llego a dar clases en secundaria? Les presentaba las ecuaciones y muchos alumnos decían, lo que está sumando pasa a restar. No, pues sí, lo que está multiplicando pasa a dividir. Pero eran algunos estudiantes muy mecánicos. Cuando yo les preguntaba por qué ese pasar de un lado a otro con una operación contraria, ¿a qué se debe? No podían explicarme. Pero habían otros estudiantes que sí me decían, bueno, pues porque si yo tengo 5 y lo voy a sumar con algo que me da 12, es como si ese 12 le restara el 5. Entonces, si el niño, les comento, no ha desarrollado desde la niñez esas operaciones básicas, va a tener problemas más adelante y va a ver a la matemática con puras reglas que tiene que memorizar. Y cómo me valide la tecnología para poder ir trabajando aspectos que tenía yo que mostrárselos para que fueran visuales, haciendo simulaciones. Por ejemplo, cuando tiramos un dado o 2 dados en Excel y hacemos la simulación, ¿no? de los dados. No lo puedo traer físicamente, bueno, sí se podría, pero si son 100 lanzamientos o 1000 lanzamientos, entonces para eso están las simulaciones. Y esta es una conclusión que obtuve siendo yo maestra de primaria, que el pensamiento formal no lo desarrollamos en la preparatoria. El pensamiento abstracto se va construyendo desde los cimientos en preescolar, pasando por esas operaciones que les acabo de comentar, hasta llegar ya a la parte matemática formal. Una de las tecnologías que, aparte de la vacuna, me fue muy útil fue la programación en Logo. Esto parte de a fines de los años 50 y años 60, cuando Seymour Papert trabaja junto a Piaget, el psicólogo educativo que les comentaba, y él desarrolla una nueva corriente. O sea, Piaget trabajó con el constructivismo y Papert trabaja con el construccionismo. Dice que el niño necesita experimentar, no solo utilizar la computadora para dar respuestas, él tiene que experimentar. Entonces, primero, pues, construye una tortuga mecánica y hace trazos en el piso para luego llevarla a la pantalla. Y entonces, pues eso hasta la fecha existe Logo, y su secuencia o su consecuencia sería Scratch. Creo que algunos de ustedes conocen tanto uno como otro de los programas. Por ejemplo, ¿qué les ponía yo a los estudiantes?
Actualmente, pues si ustedes ingresan a la página, pues van a encontrar muchas actividades, y no solamente para niños de primaria, también de secundaria o de otros niveles. Por ejemplo, cómo lo empleaba yo para construir los polígonos. Primeramente el niño experimentaba anotando el código y que los valores que le daba, giraba la tortuga a la derecha 90 grados o a la izquierda según. Nada más lo voy a copiar. No. Entonces el niño iba experimentando, iba construyendo figuras geométricas, regulares, veía que cuando le enseñábamos los ángulos, pues el hexágono era 360 entre 6, pero él iba reduciendo hasta llegar a las fórmulas. Y en mi trayecto, que entendí ya cuando llego a las siguientes etapas, antes de continuar con la segunda y la tercera etapa, voy cerrando cada una de ellas. Esta primera etapa que me dejó, 3 lecciones que se repiten a lo largo de mi trayectoria. Que el aprendizaje se construye desde objetos y experiencias cercanas. Con lo que tenemos alrededor podemos trabajar. La matemática se vuelve accesible cuando se puede ver y manipular. Y una tecnología simple como lo es el ábaco puede encender la curiosidad y transformar el pensamiento mediante la experimentación. Y así llego a la segunda y la tercera etapa. Yo decía, necesito desarrollar más el pensamiento lógico de mis estudiantes. Pues me tengo que estudiar la teoría, la matemática. Así es como curso la licenciatura y al egresar es cuando empiezo a dar clases en nivel secundaria y luego en vocacional, en el CECIL 11 en particular. En esa época contamos con un laboratorio de cómputo que lo teníamos que pedir con mucha anticipación. Yo llevaba a mis alumnos una vez al mes y entonces, ¿cómo podía yo trabajar las funciones, concepto de límite y otros conceptos fundamentales? Usaba la graficadora para mostrarles pues cómo al variar un parámetro en la parte algebraica se veía reflejado en la gráfica, ¿sí? Entonces, una de las computadoras que me fue muy útil fue la Texas Instruments, la TI-92, y también el programa BASIC. Cuando llevaba a mis alumnos al laboratorio de cómputo, les pedía que algunas de las operaciones o actividades que hayamos desarrollado, ellos desarrollaran un pequeño programa. Por ejemplo, una sucesión, ¿sí? Yo les presentaba una sucesión de números y les pedía, dame los 5 que siguen. El alumno rápido encontraba que tenía que sumar o restar una cantidad, o multiplicar o elevar al cuadrado o al cubo. Pero cuando le pedía la expresión general, la expresión, en este caso el término enésimo, le costaba mucho trabajo. Yo me daba cuenta también que cuando graficaba, usaba mucho las tablas dándole algunos valores. A X, pues daba valor de X, los de Y sustituyendo en la función algebraica y encontraba puntos, pero eran valores discretos, eran algunos valores de la función que es continua, pero realmente yo podía percibir que la mente del estudiante que estaba en secundaria o que iniciaba el nivel medio superior se había quedado atrapado en la aritmética, en donde nada más funcionaban para ciertos números y no podía llegar a la generalización, o sea,
a dar el salto al álgebra y luego al cálculo. Bien, eso me hizo, bueno, este es el ejemplo del programita de BASIC, donde el alumno da valores y después descubre la regla. Entonces yo me daba cuenta que en el momento en que ya me construía el programa, ya me había entendido. ¿Qué me queda? Cierro igual cada una de las etapas. ¿Qué me quedo con esta etapa? Que la intuición visual se convierte en lenguaje algebraico y argumentación. Y descubrí que cuando los estudiantes ven moverse una gráfica, cuando manipulan parámetros, cuando experimentan el aprendizaje cobra vida. Así es que llego a la etapa 4, que es cuando decido estudiar la maestría y el doctorado en matemática educativa. En ahí aprendí, pues bueno, revisé a muchos matemáticos educativos, cómo trabajaban, cómo detectaban las dificultades en los estudiantes y generaban propuestas de enseñanza. Eso es lo que aprendí, y así es como, usando el método científico, primero pues observaba y tomaba nota de las dificultades que iban presentando los estudiantes. De ahí diseñaba actividades y con ello generaba toda una propuesta para después probarla, pilotearla primero y luego aplicarla de manera definitiva. De ahí encontraba yo resultados aplicando estadística, encontraba resultados cuantitativos y hacía un análisis cualitativo para generar conclusiones. En esa época también estamos hablando, que todavía estaba dando clases en el CECI 12. Hay un programa en donde envían a algunos estudiantes, o sea, hay convocatorias, participan los estudiantes y se van a un instituto politécnico ubicado en Lyon, Francia. Entonces nos mandan algunos profesores para conocer los programas que van a trabajar nuestros estudiantes y luego conectarlo, porque ellos al regresar tenían que incorporarse en alguna escuela superior. Entonces pues pude tener contacto con mis alumnos ya egresados que estaban allá y cómo usaban la tecnología, cómo eran sus programas, y de ahí regresamos y hacemos una propuesta, en este caso en el CECI 12. Más adelante llego pues a la etapa 5, que es cuando llego aquí a SCOM, y me doy cuenta que hay muchos estudiantes muy inteligentes, proactivos. Yo veo el cambio realmente de dar clases en la vocacional a dar clases aquí en SCOM. Veo que muy atentos, muy disciplinados, muy organizados, que saben programar muy bien. Yo estaba impactada, ¿no? La verdad es que sí es un salto. Y empecé a trabajar proyectos en donde tenía estudiantes y en aquel entonces se llamaban PIFI, quienes me apoyaban desarrollando software educativo. Y bueno, pues algún sitio que en aquel entonces, eran los años, ¿dónde está? Está ya muy viejito este sitio, pero fue uno de los primeros recursos que diseñamos. Aquí construimos recursos que clasificamos de acuerdo a nivel de dificultad, porque yo sabía perfectamente bien pues que los estudiantes tienen un nivel cognitivo diferente, tienen un ritmo de trabajo diferente y tienen un estilo de aprendizaje diferente. Entonces tenía que usar la tecnología para poder trabajar con todos mis estudiantes, porque un profesor con 40 alumnos o 36 estudiantes no puede presentar tantos ejemplos y tan variados en una clase. Muchas veces son ejemplos y problemas estándar.
pero aquellos estudiantes que se iban rezagando, para eso hicimos material. Y por ejemplo, bueno, aquí observamos que esta es su clasificación de nivel bajo, medio, alto, de acuerdo al registro en que esté representado, que puede ser algebraico, numérico, gráfico, de acuerdo a un estilo visual, verbal, secuencial, global. Así fuimos organizando los recursos. Entonces, conocen ya ustedes un problema típico que aparece desde el cálculo desde el nivel medio superior, ¿no? Donde les piden encontrar las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede estar inscrito en un triángulo equilátero de lado recto, ¿no? Entonces, pues se sentaban en pares o por equipo para ir resolviendo el problema. Este ejercicio nos permitía, o les permitía a los alumnos, pues poner una base, poner un ejemplo, decir, bueno, 10 centímetros, y ir moviendo o deslizando la barra. Vamos viendo cómo va aumentando la altura y el área. Llega un momento en que se obtiene la máxima área y empieza a bajar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Un recorrido desde la aritmética, llegando a la función general con el álgebra y luego pues el cálculo. La primera derivada que le igualamos a 0 y obtenemos el rectángulo de mayor área, ¿no? Entonces, esto me servía para trabajar con aquellos estudiantes que habían tenido, porque eran muy mecánicos y que no, pero de todas formas no podían encontrar la función que les iba a permitir derivar o integrar o calcular el límite, lo que se solicitara. Y ahí terminé. Pues hay más recursos, otros en otras plataformas. Desarrollo más recursos educativos digitales con el apoyo de estudiantes BEIFI, de alumnos de servicio social, y me incorporo también al posgrado de aquí de SCOM y de UPIXA con las líneas de investigación de Mobile Learning, de matemática educativa, y dirigimos tesis. Somos un equipo de trabajo, por ejemplo, sistemas expertos que permiten apoyar decisiones, sistemas de recomendación que van acordes a los gustos, preferencias, necesidades del usuario. Desarrollamos metodologías para construcción de software educativo, métricas para medir ese software educativo, y también desarrollamos modelos matemáticos que sustenten algún sistema computacional. Entonces, todas estas tesis que dirigimos, algunas de ellas pues tuvieron un impacto social. Aquí pues presento, en general he dirigido en el posgrado 19 tesis y también he desarrollado 19 proyectos de investigación. Algunas de estas tesis pues han ganado premios como la mejor tesis de posgrado, no solo en el Politécnico, sino también en otros organismos como la NIEC, que es la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior. ¿Y cuál es o sea, todas ganaron en el área de computación, pero el factor común, lo que las caracteriza, es que eran aspectos educativos lo que estaban trabajando con la tecnología. Entonces, vemos que los trabajos de investigación son multidisciplinarios, o sea, la tecnología no está aislada, la tecnología la usamos para resolver situaciones de salud,
de educación, en fin. Y más adelante, pues ya vamos a llegar a la etapa de la pandemia, pero bueno, de esta etapa, lo que puedo decir es que los proyectos muestran una trayectoria que conecta investigación y formación humana. Y además todo lo que desarrollamos debemos de aplicarlo, debemos de no solo probarlo, sino hacerle ajustes y luego poderlo ya presentar de manera definitiva. Llegamos a la etapa 7, que es la pandemia, en donde teníamos que darle continuidad a la educación, como ya sea de manera síncrona o asíncrona. De manera síncrona, pues era estar dando clases en línea, para lo cual utilizamos herramientas que antes no habíamos usado, como fue pues Zoom, mismo Teams, Meet, y también estas plataformas, algunas de ellas nos servían para la parte de educación asíncrona, que es cuando colgábamos el material, diapositivas, apuntes, libros, o lo que consideráramos para nuestras clases, y para ello usábamos el mismo Teams, Classroom, entre otros. Por ejemplo, de aquí se desprendió un polilibro que los niños de cálculo aplicado usan, ¿no? Nos apoyó un alumno de servicio social, diseñamos todas las actividades, la maestra Karina y yo, y lo organizamos tal como está el programa de cálculo del diseño que tuvo en el 2020. Y entonces pues aparecen aquí las unidades. Al darle pues clic, aquí aparece el contenido, hay definiciones, hay reglas, hay bueno, cada tema, cada subtema se va presentando. También aparecen pues los ejercicios, esas listas de ejercicios que les dejamos, y la pueden descargar en PDF. Ahorita no lo voy a hacer para no ocupar más tiempo. Hay también actividades interactivas, están diapositivas, recursos, y esto pues lo construimos ya hace 6 años, lo seguimos utilizando porque es un material que fuimos construyendo con base en libros y nuestra experiencia, ¿no? De separar actividades que tienen que ver con un nivel más bajo, un nivel medio, y así que el niño vaya, bueno, yo les digo niños porque pues muchos años, 20 años trabajé en primaria, entonces por eso. Bien. ¿Y qué nos dejó la pandemia? ¿Qué consideran? Pues lo que nos permitió pues, fue continuar con la educación, como les decía, las clases a través de salas de videoconferencia, a través de plataformas educativas, tener comunicación digital, los repositorios que colocábamos los recursos y una evaluación en línea. Pero ¿qué nos quedó de aprendizaje? Pues que tenemos que planear con más claridad, porque nosotros estamos acostumbrados los docentes a dar clases de manera presencial, y aquí no era un modelo a distancia, fue un modelo emergente que tomó parte de educación en línea y educación a distancia. También me quedó que necesitamos dar un seguimiento sistemático, combinar la parte presencial con recursos digitales y acompañar con la retroalimentación. Y así continúo con la última etapa, que es la clase. El uso de la inteligencia artificial como herramienta de aprendizaje. Antes, de lo que les he venido platicando, las herramientas que se visualizan, o a través de las cuales visualizamos procesos matemáticos, como las graficadoras, los simuladores que les he mencionado, las plataformas, nos permiten mirar y manipular representaciones. Pero ¿qué pasa ahora con la IA? Con esta herramienta se puede dialogar, se le puede hacer preguntas, se pueden adaptar pistas, pueden
acompañar en una solución del problema al estudiante y también pueden resolver para el estudiante, pero eso no es lo que queremos, porque el reto ahora de los docentes es enseñar la alfabetización crítica, es decir, si el alumno, y está bien que use la IA porque es una herramienta muy poderosa, pero debe de contrastar lo que le dicen con las fuentes de libros, con artículos. Él debe de detectar cuando hay errores en esa presentación que le está haciendo la IA, y el alumno siempre debe de conservar la autoridad de su razonamiento, no debe de dejárselo a la IA. Esa es una de las preocupaciones que tenemos como docentes. Por ejemplo, si yo les digo a mis alumnos, vamos a derivar la función, ¿no? Pero el alumno dice, me acuerdo, bueno, voy a usar la IA, pero no le debe de decir, dame la respuesta, porque la traen así y cuando les pido que pasen al pizarrón, se bloquean un poco. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues siempre dosificando las preguntas. ¿Reconoces una función dentro de otra? ¿Qué regla usarías, por ejemplo? Y que el estudiante vaya respondiendo. Usarlo a la IA como un tutor, ¿sí? Que serían las preguntas que yo les puedan formular en el salón de clase. Y también, ¿cuándo podemos decir que la IA fortalece o debilita el aprendizaje? Lo fortalece cuando explica con otro nivel de detalle o con ejemplos. Cuando el alumno pregunta sin miedo a exhibirse en el salón de clase, cuando se exploran variantes y contraejemplos, y cuando recibe pistas mientras practica. Pero ¿cuándo considero que debilita el aprendizaje? Cuando se pide la respuesta completa de un problema, cuando muestra una solución que no equivale a que el alumno la produjo, cuando inventa pasos y luego el alumno dice, ¿de dónde salió esto? Le empieza a preguntar y le da más información, pero lo confunde. Entonces, un uso pasivo, podríamos decir, es de la IA, es copiar respuestas, seguir pasos y reconstruirlos y sentir que se entendió solo porque la explicación sonaba bien, porque el redacta muy bonito. Pero debemos de cambiar ese uso pasivo a un uso activo. Resolver primero, pedir una pista específica, explicar el propio procedimiento y pedir que la IA señale errores o alternativas o que les dé opciones. Como resultado podríamos obtener una autonomía con criterio y el estudiante conservaría esa autoridad del razonamiento y aprendería a verificar. Y con esto, jóvenes, pues les agradezco su asistencia a esta plática. Lo que les puedo decir al final es que la educación transformó mi vida y la tecnología me ha permitido transformar la de otros, y que todo comienza con una decisión, que es no dejar de aprender. Muchas gracias, jóvenes. Le agradecemos mucho a la doctora por su conferencia magistral, que es muy importantísimo, la forma en que nos impartió su conferencia y lo que nos explicó todo sobre su investigación, ¿no? Entonces nos pasamos a las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor. Durante su trayectoria, ¿usted llegó a considerar en algún momento que, llegó a sentirse superada por un alumno, o bueno, no un alumno, sino que sintió que no era capaz de satisfacer las necesidades de un alumno en cuanto a la enseñanza? Si fue así, ¿cómo lo superó? ¿Cómo lo sobrellevó? Sí, gracias por tu pregunta. Efectivamente, cuando yo estaba dando clases de primaria, que todavía no he estudiado la licenciatura,
me di cuenta que necesitaba aprender aspectos teóricos de la matemática, que junto a esto con la parte de la didáctica me ayudaría a resolver dudas y situaciones que tenía el estudiante. Utilizaba diferentes estrategias. Primero aplicaba problemas diagnósticos para hacer una ubicación del alumno y le hacía preguntas. Un método que me sirvió mucho fue el método socrático, que el alumno tiene conocimiento, pero a veces cuando pasa de primaria a secundaria, de secundaria a cada nivel, siente que lo que ya aprendió no se le olvida. Entonces, el método socrático nos dice ir haciendo preguntas para ir sacando la información, y entonces eso, el niño ahí se daba cuenta, o el adolescente o el joven, que sí tiene el conocimiento, pero es mucha información. Entonces yo trataba no de darle la respuesta, de ir viendo, analizando hasta qué tanto sabía el alumno, qué tanto no, y yo poder trabajar en ese punto. Ese era mi método. Pero sí me sentía a veces rebasada, porque buscaba una opción, no, buscaba otra. O sea, tengo que irle dando confianza al alumno, que el alumno sí sabe, o a lo mejor sabe mucho, pero si está yendo al extremo, entonces trataba de ubicar el punto de equilibrio. Gracias. Después de la pandemia, pues vemos que previamente existe como esa diferencia entre alumnos de alumnos que salían y alumnos que salían. Usted que estuvo durante todo ese proceso, ¿considera que esa diferencia de los alumnos aumentaron o se estandarizó cierto nivel cognitivo entre ellos? Muy buena pregunta. Efectivamente, muchos estudiantes vivieron la pandemia estando en el nivel medio superior, y cuando ingresan aquí y ya regresamos nosotros, pues es un doble cambio, porque de una modalidad a otra y de un nivel a otro es una doble situación, un reto que tienen que enfrentar. Entonces, sí, definitivamente, yo en esa época daba clases de cálculo aplicado, no di el primer semestre, pero sí platicando con mis compañeros, sí veíamos que teníamos que poner ejemplos más acordes a nivel medio superior, y desde ahí retomar para avanzar en este nivel. Sí, o sea, sí vimos que repercutió ese año y medio que estuvimos encerrados por muchos motivos, pero sí, la salvedad fue trabajar con ellos, y les digo, afortunadamente ya teníamos el colectivo de cálculo aplicado y otra página que ya no les mostré, otros recursos que los alumnos podían usar en sus casas. Entonces, realmente las herramientas tecnológicas me apoyaron mucho. Gracias. Sí. Buenos días, doctora. Yo solo quiero preguntarle su opinión sobre un tema reciente. Estamos hablando sobre la educación y sobre los alumnos de primaria. Ya no se les va a permitir que reprueben, que en la asistencia ya no se les va a contabilizar, y como que está siendo muy permisivo para pasar los grados y garantizar que tengan los conocimientos suficientes. ¿Usted cree que siempre tenga un impacto muy negativo en la educación en México? Sí, muy interesante, muy profundo, y eso pues tiene que ver con las políticas educativas, y efectivamente ya de años atrás los maestros de primaria no pueden reprobar alumnos, o si los reprueban, platico con mis compañeras que todavía están en la clase primaria, me dicen que en la dirección y luego en la inspección les piden todo un diario de campo detallado día por día del trabajo del estudiante, y con eso
es la prueba para la cual podrían reprobar a los estudiantes, pero eso es muy difícil de tener el campo por niño. Entonces, esto ya viene de algunos años y sí, por supuesto que nos está afectando mucho en cuanto a actitudes y en cuanto a creencias, porque un niño que aprueba con solo asistir, entregar tareas y nos llega a un nivel y dice, no, pero es que yo asistí, no falté, yo entregué todas las tareas, ¿por qué reprobé? Pero no es culpa de él, porque desde niño así fue aprobando con lo mínimo, así lo acostumbraron, así él creció. Entonces aquí es muy importante la educación de la casa. Ahí es donde los padres tienen que intervenir y tienen que realmente ver si sus hijos van a seguir por ese camino o van a regirse bajo lo que ellos indiquen, que sería una educación más acorde con lo que ahorita tenemos, ¿no? Estudiantes que aprobaron todos los niveles y que llegaron por su propio esfuerzo y valorarlos, llegaron a este nivel. Pero sí nos va a afectar mucho. Gracias. Hola, buenos días, doctora. Sí, perdón. Sí. ¿Qué opina usted de todo este nuevo cambio que está surgiendo con toda la parte de la IA y cómo lo están utilizando? Por lo que yo he visto ya la parte de como estudiantes recién egresados, va a ser mucho más difícil de conseguir un buen trabajo, porque los trabajos que les dejaban ellos como juniors era pues, lo que le están dejando ahora la IA. Ya con Cloud Code, con Python, los nuevos planes que están surgiendo, veo que es mucho más difícil para los nuevos egresados conseguir un buen trabajo. Además de que ahora los equipos ya son más multiculturales, no solamente vas a estar compitiendo con mexicanos, ahora vas a estar compitiendo con personas de la India, con personas de Latinoamérica en general. Entonces ahí creo que cómo estamos preparando realmente a los alumnos para cuando egresen, que puedan empezar todos esos temas que vienen y que realmente ha visto cómo a lo largo de este año y el año pasado ha cambiado mucho la forma de trabajar, ni siquiera ya es la misma que hace como 3 años a la que se está haciendo actualmente. Sí, gracias también por su pregunta. Y sí, esta situación del uso de la IA, debemos de concientizar primero a los alumnos a que sean responsables de la información que están pidiendo y obteniendo de la IA. Los valores, tenemos que trabajar mucho aspectos éticos con los estudiantes y en todas nuestras clases, y además como docentes debemos de modificar nuestras estrategias, ya no evaluar pidiéndole resuélveme 5 integrales o tantas, porque no, sino abocarnos a la resolución de problemas más acordes a la industria. De hecho hay una corriente, o sea, en matemática educativa lo estudiamos, resolución de problemas es un enfoque que viene desde los 80, pero hay muchas estrategias para trabajarlas y los maestros debemos de echar mano de todo eso, pero trabajar cosas reales, problemas que con las que se van a enfrentar en la empresa o en las industrias los estudiantes. Y mira, ahorita me acordé de algo, justamente empezaba yo a dar la clase de suma de rimas, entonces les dejé un ejercicio que les pedía el área bajo la curva. Llegó el día siguiente y les dije, resolvieron el ejercicio, y todos me levantaron la mano y dije, ay, qué felicidad, porque entonces lo empecé a resolver, hice la gráfica, la parte positiva, la parte negativa, y pues ya me dio un valor. Y entonces les pregunté, ¿a quién le dio este valor? De los 36, creo que fue 5 o 6. Y los demás dije, ¿qué pasó? No, pues ¿qué les dio? Menos 27, me acordé, fue un número negativo. Y les dije, ¿pero qué hicieron? Hay áreas negativas, y ahí dicen, no. Entonces, está bien, hay que usar la IA, pero hay que ser críticos, no quedarme con el resultado, no, me salió un número negativo. Entonces, eso siento que fue una situación que hizo que mis alumnos, porque la verdad estoy orgullosa de mis dos grupos,
Mi grupo de cálculo aplicado, mi grupo de probabilidad estadística, no están mirando el celular. Yo les agradezco, chicos, ahorita que están aquí varios presentes, y trabajan muy bonito, pero depende del docente, depende mucho del docente, de cómo les estés planteando los problemas, de que si les presentas diapositivas, pues resuélvele también el problema en el pizarrón, combina, haz simulaciones, usa la tecnología. Y sí, o sea, es una responsabilidad compartida, ¿no? El alumno, por su parte, debe de entender que al egresar no va a tener, sí va a tener a la guía, pero no está bien que le esté resolviendo todo, porque en una junta que tenga con directivos y que tenga que mostrar algún proyecto, no va a estar leyendo ahí, ¿no? Entonces, el alumno debe de concientizarse y el maestro tiene que ayudarle en esa concientización. Espero, a ver, colaborar un poquito en lo que pregunté. Es que en varios momentos de su presentación hablan acerca de cómo se trabaja mucho esa parte de aprendizaje en la infancia, en esa etapa, y que si se llega a trabajar en esa etapa de la infancia, al momento de crecer, de un adulto, tiene a tener deficiencias. ¿Qué hacemos cuando estamos con esas deficiencias? ¿Cómo trabajamos cuando no tuvimos la educación? Cuando usted menciona que trabajamos mucho de manera sistemática y así lo llevamos hasta la universidad, ¿qué hacemos ahora? ¿Se puede hacer algo más mejor? Sí, gracias también por tu pregunta, muy interesante. Efectivamente, es por ello que si en la primaria no se tuvo la oportunidad de trabajar con los materiales concretos, a estas alturas uno por eso desarrolla ese material de simuladores para simular la situación e ir llevando al alumno desde la aritmética con casos particulares para llegar luego a la función con álgebra y luego con el cálculo. Y mira, también me acordé de otro ejemplo que ya sería el último, estando en el nivel medio superior, en el mismo problema del tema de optimización, yo les di una hoja de cartón a cada estudiante y les pedí que me construyeran una caja y que me dijeran cuál tendría el mayor volumen. Algunos estudiantes en aquel entonces me comentaron, pues es el mismo volumen porque es la misma hoja, pero entonces veíamos que estaban confundiendo el concepto de área con volumen, o sea, sí es la misma área porque es la hoja, pero el volumen no, porque ya son 3 dimensiones. Entonces ellos se dieron cuenta que haciendo los dobles, entonces cada quien dijo, pues yo voy a hacer un doblez de 1 centímetro, yo de 2, de 3, y me iban mostrando sus cajitas. Entonces el doblez, que era de 1 centímetro, era una cajita más extendida, el otro ya era más alta, y visualmente les dije, podemos ver cuál tiene mayor volumen. De no ser así, pues vamos a construir la función, a ver cómo construimos, cuál es la fórmula del volumen. Pues a ver, la base por la altura, cada quien le fue dando los valores de la caja que había construido, y de ahí ya llegamos a generalizar, encontramos la función algebraica. De ahí hicimos aproximaciones, pero el álgebra nos da una aproximación, no nos da ya cuando usamos el cálculo. Entonces así, hacer ese tránsito es lo que yo hago con mis alumnos cuando yo veo que no lograron desarrollar, pues ayudarles trayendo el material concreto, o ya usamos el software, porque yo cuando llegué aquí en el 2000 sí traía mis materiales concretos, pero después, gracias a la ayuda de ustedes mismos, pudimos desarrollar software y sistemas. Gracias. Bueno, yo quería preguntar que, bueno, desde antes de todo, de lo de la inteligencia artificial y todas las tecnologías nuevas que han surgido, muchos estudiantes, yo me he dado cuenta que muchos estudiantes luego priorizan aprobar antes de aprender y no sé si es por el sistema
sí, y sí, ¿qué cambiaría y cómo lo han llevado? Sí, gracias también por tu pregunta. Sí, desafortunadamente a veces también es una culpa compartida también el que pues puntualicemos todo, o sea, le demos puntos a todo. Muchas veces pues porque el semestre pasado un grupo de probabilidad estadística hizo un estudio de cómo eligen a sus maestros usando estadística y probabilidad, de cómo eligen los estudiantes. Pero efectivamente algunos encontraron que alrededor de una tercera parte elige a los profesores con que los puedan aprobar más fácilmente, pero se encontraron que 2/3 partes sí eligen a profesores que les van a exigir pero que van a aprender. Entonces su hipótesis era lo contrario, que iban a encontrar a más estudiantes que buscaban profesores con los cuales aprobar más fácilmente. Encontraron lo contrario, porque afortunado, pero ¿en qué radica? En la forma como evaluamos, ¿sí? En la forma en que el docente estamos evaluando, que si damos punto por asistencia, punto por esto, entonces como que los mecanizamos ustedes, pues voy a conseguir puntos por todo esto y ya voy a aprobar, pero hay que hacerles entender que cuando salgan a trabajar es más que conseguir un punto, es más la vida. Igual pueden aquí sacar 10, hay un libro, aprobé en la escuela pero reprobé en la vida, ¿no? O 0 en la vida y 10 en la escuela. Entonces siempre estar presente que cuando salgamos, la escuela es temporal y lo que no aprendamos en esta etapa de formación se va a ver reflejado en nuestra vida ya de adultos. Entonces debe ser el docente ir trabajando estas cuestiones también éticas y pues de valores de ustedes, para que justamente valoren el trabajo que están desarrollando y que se va a ver reflejado cuando trabajen ustedes. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctora. Le vamos a otorgar el presente reconocimiento a la doctora Elena Fabiola Ruiz Ledesma, por haber impartido la conferencia magistral La tecnología como aliada para abrir nuevos caminos, desde cero hasta la innovación. Y le damos un fuerte aplauso.